Este video es justo para... Hola chicos, este video justo es para revisar la tarea anterior, ¿vale? Entonces, en la tarea anterior se pidió que ustedes hicieran una clasificación con la información que ustedes previamente ya conocen de esos organismos que se presentaron en esta ilustración, ¿ok? Y que también se dieran más o menos una idea o tomaran la idea que se presentaba en el video para poder realizar una clasificación lo más fácil posible o al menos con la información que se tenía, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Pues y lo que hace diferente una clasificación de un compañero con la de otro compañero, pues simple y sencillamente las características que ustedes escogieron para poder realizar esa clasificación. ¿Sí? En este caso yo les voy a presentar una pequeña idea, una pequeña propuesta de cómo pudieron haber hecho esta clasificación. Sin embargo, pues todas y cada una de las clasificaciones que observé en su tarea me parecieron bastante correctas de acuerdo con la información que se presentaba, aunque algunas pues se fueron un poco más complejas, ¿sí? Porque ordenaron, ¿sí? Y conectaron las diferentes características de una forma que otras, ¿vale? En donde a lo mejor en algunas pues nada más se quedaron con una o dos características, ¿ok? Entonces la clasificación la podemos iniciar con el tipo o la fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, tenemos a los heterótrofos y los autótrofos. Los heterótrofos son aquellos cuya fuente de alimentación pues es otro organismo, es decir, pues tienen que ir a consumir otro organismo para poderse alimentar. Mientras que los autótrofos pues ellos mismos generan su propia fuente de alimentación, ¿ok? Entonces, de esta forma, pues tenemos estos dos grandes grupos. Y aquí viene la primera separación de nuestra pequeña clasificación que vamos formando. Lo que serían los autótrofos, en donde nada más estaría la yuca, el nopal y el pasto. Y los heterótrofos, en donde tenemos a todos estos organismos como el zorro, el perrito de las praderas, el águila, la rata canguro, ¿sí? La liebre, la lechuza, la vaca, el lobo, ¿no? Posteriormente, a los autótrofos los podríamos clasificar eh, de acuerdo a su forma de vida. Y gracias a esta otra característica, pues ya tenemos eh, diferentes formas de vida solamente con una especie, ¿sí? De estos autótrofos. Es decir, en la forma de vida arbórea, pues solamente tendríamos a las yucas, en la forma de vida herbácea tendríamos justo a los pastos y en la forma de vida arbustiva, pues tendríamos a los nopales. Y de esta manera, pues al menos con los autótrofos, ya estuvimos realizando la mejor clasificación o al menos una que nos permitió tener en la última cajita de manera individual separados de los demás organismos. ¿Ok? Del otro lado tenemos a los heterótrofos que pues los tendremos que empezar a clasificar un poquito más para poder llegar a estas cajitas individuales para cada una de las especies. Entonces, otro de los rasgos que podríamos empezar a utilizar para poder separarlos un poco más sería el medio en donde se desarrolla, ¿no? Entonces tenemos terrestres contra voladores. Entonces aquí tendríamos en los terrestres pues el zorro, la liebre, la vaca, la rata canguro, el lobo y el perrito de las praderas, mientras que en los voladores pues tenemos a las aves rapaces y dentro de ellas pues la lechuza, el águila, ¿no? Sin embargo, pues ahí todavía no tenemos estas pequeñas cajitas individuales, todavía seguimos teniendo pues grupos, ¿no? Entonces para poder todavía clasificar un poco más ese grupo, poderlo explorar un poco mejor, pues tendríamos que en el caso de los voladores ocupar su otro rasgo, ¿no? En este caso sería, pues, en qué momento están más activos. Entonces, unos son nocturnos como la lechuza y otros son diurnos como el águila.
En el caso de los terrestres tendríamos que utilizar pues el rasgo de qué es lo que consumen. No podríamos ocupar el de en qué momento, ¿sí? Del día o de la noche están activos, porque pues lamentablemente la gran mayoría de ellos pues son efectivamente más activos en la noche, ¿vale? Entonces, en este caso, en los terrestres pues ocupamos ese otro rasgo y pues tendríamos aquí que serían los carnívoros, ¿no? Como el lobo, el omnívoro, pues el zorro y el perrito de las praderas, y los herbívoros, pues las liebres y las vacas, ¿no? Los carnívoros, pues ya saben, son aquellos que comen carne, omnívoros comen de todo, ¿sí? Y los herbívoros, pues comen solamente, pues, plantas, ¿ok? Y de esta forma, pues ya tendríamos la parte de los heterótrofos un poco más afinada, en donde estamos llegando casi casi a estas cajitas individuales, solamente o a excepción de este caso, en donde todavía tendríamos que separarlos un poco más. Hasta ahí, si se fijan, pues ya tendríamos una propuesta semejante a la que ustedes presentaron, ¿sí? Y que entonces, pues de esta manera estaríamos haciendo nuestro primer ejercicio de taxonomía, porque recuerden que pues la taxonomía es aquella disciplina que se encarga de clasificar a los seres vivos con por su biología, por su parentesco, ¿sí? Y sus diferentes rasgos, ¿no? Que son lo que ocupamos para poder empezar a generar estas divisiones, ¿ok? Y bueno, para completar cómo, o para visualizar cómo quedó los autótrofos, pues lo tenemos de esta u otra forma, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esto otro? ¿No? Digo, la imagen pasada era un poco más sencilla, sí, el ejercicio fue un poco más simple, pero pues pueden tocarnos ecosistemas, ¿no? En donde pues efectivamente la diversidad, ¿sí? Y las características asociadas a esa diversidad no sean como muy determinantes, muy claras, y que necesitamos aquí hacer pues más observaciones, ser más observadores y ver qué característica vamos a utilizar para poder empezar nuestra clasificación, ¿no? Aquí nada más una pista, podríamos iniciar, ¿sí? Por si son sésiles, es decir, si no se pueden mover o si tienen movimiento. Digo, eso podría ser una característica. Otra más, pues no sé, alguien va a intentar clasificarlos por color, pero quién sabe si llegue a algo con eso. ¿Ok? Entonces al final siempre tendríamos que ser observadores, ver qué información tenemos de los organismos y por dónde podríamos empezar a hacer la clasificación. Obviamente, pues ya hay clasificaciones, muchas, de todos los organismos, y cuando las utilizamos, pues lo que tendríamos que hacer es justo ver qué información nos está aportando esa clasificación y si nos es funcional o no. También, aparte de esa otra imagen en donde vemos que ya se complicaban las cosas, podríamos empezar a pensar qué es lo que pasa en el mundo microscópico, porque pues el mundo macroscópico, que al final es el que nosotros podemos observar de manera más fácil, o al menos con nuestros propios ojos, pues tal vez estamos más familiarizados y se nos hace un poquito más fácil. Pero si a esto incluimos que la tarea de clasificar, que eso es algo que se dedica a hacer la taxonomía, la tarea de clasificar los seres vivos, tuviéramos que hacerlo con organismos microscópicos, o además que algunos de estos organismos microscópicos muchas veces pertenecen a estos grupos en donde existen animales o otros organismos macroscópicos, ahí la situación se dificulta muchas veces más respecto al primer ejercicio que hicimos. Entonces, lo importante es empezar a saber qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a utilizar para que nosotros podamos entender la cuestión taxonómica de los seres vivos, ¿no?
Para empezar, pues necesitamos ser muy observadores, hacer buenos diagnósticos, ¿no? Siempre que ustedes vayan al campo, cuando les pidan una práctica afuera de su hogar, en la observación de un ser vivo, realmente sean observadores, sean como niños pequeños que por cualquier cosa que tenga ese bicho, ese organismo, pues pregunten, busquen, porque si no, pues efectivamente no se avanzaría, ¿no? Entonces, hay que tratar de saber lo más posible o todo lo relacionado de la biología de ese ser vivo. Luego, hay que saber cómo es una clasificación, por qué se hace, ¿sí? Cuál es la finalidad y si esa clasificación está cumpliendo con las características y los objetivos de hacer una clasificación en sí, ¿vale? También, aparte de eso, pues tenemos otras herramientas que vamos a ir utilizando poco a poco, como son las claves dicotómicas y lo que ya vieron en la otra presentación o en el otro video, que sería la nomenclatura binomial. Que al final, digo, hoy en día ya hay muchas especies y buscan la información del nombre de algún organismo, pues ya les va a dar ese nombre en internet, pero pues justo esa nomenclatura binomial nos está ya aportando de entrada, ¿sí? Pues algún dato de esa especie, ¿ok? Entonces ya desde ahí ya tienen que ir diciendo, ah, esta es una pista de por dónde van las cosas, ¿no? ¿Qué información tendría que buscar, ¿no? O cómo tendría que buscar en internet o en algún otro libro, ¿vale? Bien, pero pues ya nada más para cerrar esta cuestión de nuestro ejercicio que hicieron la vez pasada, pues tenemos que recordar qué es una clasificación, porque al final del parcial vamos a hacer una clasificación un poco más robusta, un poco más cercana a la que se utiliza en la biología, ¿sí? Y en donde ya vamos a empezar a mezclar más elementos y si los empezamos a tener de manera lógica, de manera ordenada, van a ver que varios temas que vamos a estar manejando en el semestre, pues realmente sí se conectan, sí tienen un porqué, ¿sí? Y tienen una finalidad. Bien, entonces dentro de la clasificación, pues primero tendríamos que saber qué es, ¿no? Y pues simple y sencillamente podríamos definirlo así como un agrupamiento de objetos en clases sobre la base de atributos o características que poseen en común y sus relaciones. En el caso de las clasificaciones biológicas, esto va hasta, esta parte de en común va hasta que tengan parentesco, ¿no? Es decir, una buena clasificación o lo más natural posible se trata de hacer con base en el parentesco de los organismos, ¿sí? Aunque obviamente, pues muchas de las cosas las empezamos a deducir observando, ¿sí? Las características morfológicas de esos organismos, ¿ok? Que claro, hoy en día también se han incorporando ahí otras características que gracias a la tecnología hemos podido obtener, como serían características moleculares o cosas de ese tipo. Pero simple y sencillamente, pues es justo observar y hacer relaciones por algo que tengan en común. Bien, una clasificación en sí debe de, para que sea una verdadera clasificación, porque luego hay clasificaciones y no lo digo por lo de la cuestión de la biología, sino hay clasificaciones que, en otras ramas, en otras disciplinas que realmente no cumplen con esto, pero una buena clasificación para que entonces se convierta en una herramienta, ¿sí? De estudio que nos está ordenando la información, pues es aquella que tiene estos otros rasgos, que es estable, que es robusta, que es predictiva, que es jerárquica, ¿sí? En el caso de que sea estable, pues es y robusta, es que justo no con que llegue otro organismo o que se descubra otro organismo, entonces toda la otra clasificación o lo que ya se tenía, pues se tenga que transformar, porque entonces, pues efectivamente la clasificación no era muy buena, que digamos. Otra cosa que también tiene que tener, pues es que justo si es tan buena la clasificación, debe de ser capaz de predecir
¿qué otro nuevo organismo o qué otra nueva entidad podría aparecer o podría estarse por descubrir? ¿Sí? Y aquí a lo mejor el mejor ejemplo no es tanto las clasificaciones biológicas, porque muchas de ellas pues todavía tienen algunas no fallas, pero simple y sencillamente pues algunas incógnitas que resolver, pero unas donde una clasificación que sí se ha trabajado durante años pues ha sido por ejemplo la tabla periódica, en donde ahí sí vemos que se cumple este atributo, ¿no? De que sea predictiva, en donde fue ya tan bien trabajada, tan trabajada a lo largo del tiempo, que es capaz de podernos predecir un nuevo elemento químico, que aunque no lo conozcamos, ya nos está dando características de ese nuevo elemento, ¿sí? Y entonces vean que eso es la finalidad. Estamos generando herramientas potentes, capaces de no nada más ordenar la información, sino de darnos algo más para poderlo aplicar, ¿vale? Y también tiene que ser una buena clasificación, tiene que ser jerárquica. Es decir, los diferentes niveles de agrupamiento tienen que ser inclusivos, como si tuviéramos diferentes cajas, ¿no? En donde la caja más grande es lo más general y ahí adentro hay otras cajitas en donde ya voy separando estos pequeños grupos hasta llegar a las cajitas más pequeñas en donde tengo una cajita casi casi por cada entidad o cada organismo que estoy ahí metiendo, ¿vale? Y además, bueno, esos nombres de que le ponga a cada una de las cajitas, pues deben de respetar esta jerarquía y por lo tanto, pues deben de ser únicos y no se deben de andar repitiendo para no estar creando confusión. ¿Ok? Bien, pues veamos ahora el ejemplo con las clasificaciones biológicas. Las clasificaciones biológicas, para tratar de apegarse más a estas características generales de una clasificación, pues tienen justo categorías taxonómicas o niveles taxonómicos, que serían los nombres de estas cajitas, ¿ok? Que cuyos niveles taxonómicos pues están basadas en ciertos rasgos, en ciertas características que tienen que tener en común lo que metamos en eso, en esas cajas, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a meter nosotros? No vamos a meter aquí elementos químicos, cosas así. Lo que vamos a meter son taxones, ¿sí? Entonces los taxones pueden ser justo especies, pueden ser géneros, y ahorita van a ver por qué, que aunque lo estoy denominando con el nombre de una categoría taxonómica, también se pueden considerar así, ¿ok? Lo único que sí es diferenciar la categoría taxonómica es género tal cual, ¿sí? A diferencia del taxón, en el taxón a lo mejor puedo meter dentro de esto a Pantera. Pantera es uno de los géneros de los felinos y lo estoy metiendo en su cajita. Vean cómo ahí tenemos diferentes. Y también, aparte de Pantera, existen otros géneros, por ejemplo, como Ursus, que representa a ciertos osos, y también es un género y lo estoy poniendo en un nivel taxonómico de género, ¿sí? A diferencia también de si estamos hablando ya de el nivel de especie, ahí el taxón o los taxones que tendrían que entrar sería a lo mejor Ursus americanus, ¿sí? Esa es una especie de oso, y Pantera onca, que es una especie de felino, ¿ok? Bien, pues vamos a conocer cuáles son las categorías taxonómicas, ¿vale? Que es una secuencia jerárquica que desde Linneo se viene trabajando. En estas categorías taxonómicas tenemos en lo que está hasta arriba, que es el reino, lo más general, ¿sí? Aquí se están metiendo en estas categorías taxonómicas o están agrupando los diferentes organismos por las cuestiones más generales que tienen esos organismos. Por ejemplo, dentro de los reinos, pues tenemos
al reino Plantae, en donde van las plantas. Es decir, con que tú hagas fotosíntesis y tengas una célula vegetal, entonces tendría que ser clasificado en planta. ¿Ok? Es algo muy general. Aquí no estamos hablando de tienes que tener cierto color en solamente color rojo en en la flor o cosas así, o tienes que tener flor para empezar. No, no, no. Simple y sencillamente con que produzcas tu propio alimento y tengas una célula vegetal, tendrías que entrar aquí. ¿Ok? Versus el reino animalia, versus el reino fungi, que son los hongos, versus el reino monera, que son justo las bacterias, ¿no? Entonces, al final aquí en reinos se están poniendo las cosas más generales y vamos bajando. Después de esa caja grande viene una en donde están separados por filum o fila para el caso de los animales y para el caso de las plantas división, ¿sí? Y posteriormente viene la clase, el orden, la familia, el género y la especie. En donde especie son estas cajitas ya chiquitas específicas para cada uno de los organismos que existen, ¿ok? En donde justo la especie es lo más natural que existe, porque son organismos lo que vemos. Lo que está aquí arriba, las otras categorías taxonómicas, realmente pues son construcciones del humano y estas regularmente pueden estar cambiando ciertas definiciones, ciertos aspectos, aunque la especie no, ¿sí? A menos que obviamente pues se descubra o se le diagnostique algo distinto a esa especie. Para podernoslo aprender mejor, pues lo que les recomiendo, si quieren aprenderse así ese orden o piensan que en el examen podría venir y ustedes dicen, no, pero pues ya no están pidiendo que nos memoricemos ese orden, ¿no? En donde la jerarquía mayor, ya les dije, es el reino y la inferior, pues es la especie, pues simple y sencillamente recuerden reficofaje y entonces van a recordar reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, que sería el orden jerárquico de las categorías taxonómicas. ¿Ok? Bien, también hay otras pistas, hay otras cosas que nos ayudan a identificar si se está hablando de un reino, de un filum, de una división, de una clase, de un orden o de una familia. Sin embargo, estas pistas pues depende de qué es lo que estemos clasificando, porque existen muchas más pistas en botánica, que es el estudio de las plantas, que en zoología, que sería el estudio de los animales, y aquí lo pueden ver, ¿sí? Para los botánicos, la división, al final, el nombre de alguna división tiene que terminar con fita. Para los micólogos que antes, pues, muchas veces trabajaban o eran considerados también parte de los botánicos, pues es micota, ¿sí? Mientras que en clase, pues tenemos a micetes para los hongos, para las plantas ópsida, ¿sí? Y así tenemos que las palabras tienen que terminar con cierta terminación para entonces ser o estar dentro de esa categoría. Sin embargo, en zoología, pues vemos que nada más existen reglas o consensos para el caso de familia, pero para las otras categorías no existe un consenso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Para el caso de un animal que sería el leopardo, vean cómo pues tenemos que él pertenece al dominio Eucaria, que más tarde vamos a ver por qué Eucaria, ¿no? Que viene de verdadero núcleo, ¿no? Entonces por ahí ya vayan pensando, ¿no? En esta cuestión de las células, ¿sí? Pero bueno, este leopardo pertenece al reino animalia, ¿no? Es decir, todos aquellos que tengan esta célula animal, entonces son animales y quedarían en este reino, ¿ok? Sin embargo, pues dentro de los animales, pues tenemos que hay algunos que sí tienen una
una notocorda y una columna verdadera y otros que simple y sencillamente no tienen este sistema y que ni siquiera tienen un sistema nervioso desarrollado muy semejante al nuestro. Entonces, aquí, bueno, dentro de los cordados está este animal que le estamos presentando, pero también están los osos, los primates, etcétera, ¿no? También los reptiles y las aves, ¿no? Y después tendríamos que hacer la distinción justo entre eso, ¿no? Entre quién es reptil, quién es ave y quién es mamífero, ¿no? Y entonces, en este ejemplo, pues al tener el leopardo glándulas mamarias, pues simple y sencillamente decimos que es un mamífero. Posteriormente, viene justo su orden, ¿sí? Y en el orden se está utilizando el rasgo de que ya estuvimos ocupando en nuestra primera clasificación, ¿no? De qué es lo que consume. Entonces, este animal, pues es ni más ni menos que un carnívoro y por eso está en este orden. En carnívora, pues entra también los perros, y también los osos. Entonces, pues si dices, bueno, entonces, ¿cómo rayos va a distinguir entre unos y otros? Pues simple y sencillamente con la otra categoría taxonómica. Es decir, la familia, en donde ahí sí ya los separo. Y entonces ya separo a los perros de los gatos, ¿sí? Y ya aquí en los gatos, bueno, pues van a quedar, sí, efectivamente, todos aquellos felinos, como serían, pues, el gato doméstico, el leopardo, el león, el jaguar, el puma, ¿ok? Pero después vienen los géneros. En el caso de este animal, pues aquí nos dice que es pantera y este se distingue de los demás porque son regularmente en donde están los animales que rugen, ¿no? En ese género de pantera. Entonces ahí tenemos a pantera leo, a pantera onca, a pantera pardus, que en este caso aquí se muestra, ¿vale? Lo mismo pasa con las plantas, sin embargo, recuerden, aquí filum cambia por división y en sí la lógica pues es igual que esto otro, ¿vale? Bien, como ejercicio pues deberán de completar el siguiente cuadro, ¿sí? Con los diferentes nombres que le corresponden para este organismo. Aquí tenemos al tlacuache, al puma, la yuca, la ardilla, la lagartija espinosa de Querétaro, ¿no? Todos ellos que pues, habitan en los ecosistemas que están a nuestro alrededor, en donde estamos viviendo, y de todos ellos necesitan complementar su clasificación taxonómica, ¿sí? ¿Con qué lo van a completar? Pues con la información que pueden encontrar en estos enlaces, ¿sí? O bien con esta otra información. Aquellos que tengan pues los recursos para ingresar aquí, pues estaría bien que entren para que vean las fotos, para que vean dónde se distribuye, para que exploren un poco más, ¿no? Y conozcan más de estos organismos, ¿sí? Y puedan apreciar, ¿no? Lo padre que son ellos, ¿no? Y los que tengan por algún problema técnico no puedan ingresar, pues aquí también tienen la información eh, mínima necesaria para poder contestar ese cuadro, ¿ok? Entonces, busquen solamente lo que se pide y pues básicamente tienen que escribirlo aquí y eso sería todo.